En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues voy a compartir pantalla, así lo ven, me parece. Sí, ahora sí, padre, está muy bien. Bueno, pues nos quedamos aquí en la definición de antropología. Trataré de ir un poquito más rápido porque, como dicen en España, me enrollo mucho, pero es que la verdad que es todo interesante. De verdad que si conociéramos el hombre primero desde la razón y luego después construimos con la antropología teológica, bueno, Dios revela el hombre al hombre, como decía el Concilio Vaticano II, ¿no? Y San Juan Pablo II lo repetía mucho. Bien, pues esta es la definición. Nos quedamos aquí la clase pasada. Es la disciplina que toma el hombre como objeto de su investigación, todo el hombre, para aclarar los aspectos fundamentales de su ser. Entonces toma a todo el hombre, todas sus dimensiones, la libertad, el entendimiento, la voluntad, los sentimientos, afectos, sus relaciones con los demás, su alma, su cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, pero fíjense, y se puede ver desde muchas áreas, desde la parte de la medicina, desde la parte de la psicología, desde la parte de la sociología, desde la parte de, no sé, de la física, porque también tenemos temperatura, dimensiones, peso, etcétera, movimientos. Bueno, el hombre se puede ver bajo muchos aspectos, pero aquí, fíjense, es tomar todo el hombre, pero en su aspecto más profundo, mucho más profundo. Bueno, entonces, lo fundamental de su ser. Y nos habíamos quedado en esta imagen, me acuerdo muy bien del pobre joven aquí, intelectual, tratando de llegar a las causas últimas. Pero fíjense, cuando uno estudia, por ejemplo, la luna o no sé, el viento, la lluvia, lo que ustedes quieran, pues uno está estudiando algún aspecto que es ajeno al que lo investiga, al científico. Entonces lo puedes cosificar, lo puedes ubicar, lo puedes acotar, lo puedes mover, pero en cambio aquí el que está estudiando al hombre es el propio hombre, y entonces ya se hace más compleja o complejo este estudio, porque es el propio hombre reflexionando sobre sí mismo, pero no en cómo se lleva con su hermanito, cómo come, cuánto duerme, sino quién es, cuál es su sentido, su origen, su valor y dignidad. Entonces está yendo a lo más profundo de su ser, él mismo. Entonces, no solamente él es sujeto y objeto de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es la filosofía del hombre? Estábamos definiéndola, terminando de definir, pues son algunos aspectos de esta definición que acabamos de ver, ¿no? Considera al hombre en cuanto a su ser, fíjense, ya lo hemos acotado. Pretende comprender su naturaleza, entonces, diversa. Ahora vamos a ver que más adelante en el libro El Padre nos explica muy bien que hay una gran diferencia entre un ser inanimado, como una piedra, ¿sí? Y un ser animado, que podía ser una planta, un animal o el propio hombre. Pero entonces hay una diferencia entre los seres animados, los seres vivos, ¿sí? Entonces hay una jerarquía, unos grados. Entonces vamos a hablar del ser vivo humano, el hombre, y vamos a ver su naturaleza, y vamos a ver lo que es totalmente diverso al resto de la creación, y sus principios constitutivos. El hombre tiene un principio vital
¿sí? Que se puede comparar alma, se llama alma, y las plantas tienen alma, los animales tienen alma, pero no es la misma, no es la misma alma. Entonces, aquí se nota los principios constitutivos, la diferencia. Y hago un paréntesis, una persona mandó una pregunta al correo y la respondo ahora en este momento. Fíjense, tiene mucho sentido la pregunta. Dice, Padre, ¿es lo mismo el alma y el espíritu? Bueno, en cierto sentido sí y no, ¿sí? Entonces, el hombre, la persona humana, está formada por alma, que es el principio vital que da vida, forma y vida a la materia dispuesta, que después se convierte en materia corporal, ¿sí? Para formar el compuesto persona humana, o sea, tú. Entonces, el alma es el principio que da vida a tu ser, ¿no? A tu persona. Pero cuando uno dice espíritu, espíritu, estamos hablando del alma, pero en la posibilidad de abrirse digamos, a la amistad con Dios. Y entonces ya viene la vida de gracia, la inhabitación trinitaria, la vida de oración, la contemplación, el crecimiento en las virtudes, el amor, etc. Entonces, es el alma, pero vista desde la posibilidad de tener un encuentro con su creador, ¿sí? Entonces, sí hay una diferencia y normalmente no se usa como equivalentes, porque cuando yo digo alma, lo entiendo más en este sentido. Un principio vital de la persona que es un ser humano racional, ¿sí? Y por eso ya me hace igual o parecido, o sea, no igual, me hace semejante, perdón, no me vino la palabra, semejante a los seres vivos como una planta, un animal, pero la diferencia cualitativa, no de grado, o sea, somos totalmente diversos, es la racionalidad. Por el alma, el hombre es racional y por lo tanto abierto al infinito, abierto a Dios, etcétera, que en cambio las plantas y los animales, aunque sean seres vivos, no lo tienen. Bueno, entonces esa es un poquito la respuesta. El catecismo de la Iglesia Católica da la respuesta, los santos también hablan de esto, San Pablo habla un poquito en ese sentido, la diferencia entre el alma y el espíritu, para diferenciar esto. El espíritu, por eso cuando hablamos del crecimiento espiritual le llamamos espiritualidad, ¿sí? Que es digamos, el desarrollo de la amistad con Dios que puede tener el alma, la persona humana, ¿no? Bueno, ya después, no digo mucho más porque después lo vamos a explicar todo esto con más calma, pero sí hay una diferencia. Estamos hablando del alma, pero en su posibilidad, ¿no? Primero, como forma de la persona humana que da la vida, el ser, o como apertura a Dios, a la amistad con Dios. Es una respuesta sencilla, pero yo creo que con esto ya damos una primera respuesta básica, clara, y después ya lo vamos a profundizar, porque parte de nuestro tratado, así le llamamos a esta materia, vamos a ver precisamente cómo está compuesto el hombre, ¿no? Y cómo esa alma le da el ser, cómo permite que desarrolle su actividad la persona humana, pero después recuerden que viene la revelación por parte de Dios y podemos tener una amistad. No solamente somos seres vivientes, sino que también podemos tener una amistad con Dios. Y ahí imagínense, ya el hombre se abre, ahí viene la antropología teológica, el hombre está abierto a Dios, ¿no? A la santidad, a la vida de gracia, al amor, etcétera. Bueno, entonces, determina la esencia, la antropología filosófica quiere determinar la esencia de las personas humanas y por eso tiene que ir a las causas últimas. Recuerden, lo vamos a estar repitiendo mucho, el hombre actúa, interactúa, digamos, existencialmente, vive y entonces, pues, se va conociendo a sí mismo, va teniendo relaciones con los demás, va teniendo relaciones con Dios, también tiene relación con la creación, ¿sí? Pero en base a esa experiencia, él va reflexionando, va interiorizando y va encontrando las causas últimas de su ser, ¿sí? Recuerden, Aristóteles decía que el hombre conoce por los sentidos, ¿no? Entonces va conociendo por los sentidos y cuando hace ya una reflexión sobre sí mismo, que solamente la persona humana la puede hacer, reflexiona sobre sí mismo, va profundizando y ahí es cuando descubre su naturaleza, sus causas últimas, su esencia, etc. Entonces, esto es único y propio del hombre, del ser humano. Mantiene relaciones estrechas con otras ciencias. Fíjense qué
esto es bien importante lo que voy a decir. Ya así de la clase, bueno, todo es importante, pero esto fíjense, tiene digamos, una consecuencia práctica muy, muy importante. La antropología da fundamento y, digamos, solidez a la psicología. Ustedes saben que hoy hay muchos psicólogos que no conocen a la persona humana y en vez de ayudarle, le están haciendo un gravísimo daño a las personas. Uno tiene un problema y asiste a un psicólogo y termina peor. Aparte que, ¿por qué? Perdió mucho dinero, pero sobre todo no estoy hablando del dinero, de lo que pueda cobrar un psicólogo, sino el daño que le hace el psicólogo porque no conoce a la persona humana. Imagínense, le voy a poner dos ejemplos muy simples. Uno ya lo hemos hablado. Freud. Si yo tengo una psicología basada en Freud, Sigmund Freud o Jung, donde para ellos la persona era un cúmulo de pulsaciones sexuales, para ellos era como la totalidad de la persona. No estoy siendo preciso ni profundo, simplemente estoy poniendo en general un ejemplo. Entonces, imagínense, Freud insistía que el hombre tenía que desarrollar ese campo, digamos, con libertad, y nosotros podemos decir, moralmente hablando, con libertinaje. Entonces, para él era un bien, supuestamente. Pero ustedes hagan la prueba. Ustedes digan a una persona que dé rienda suelta a sus pasiones y la persona se destruye. Entonces, si va con una persona, con un psicólogo, yo tengo un problema y voy con un psicólogo con esta, digamos, con esta forma de leer la realidad, pues me va a hacer un daño, porque yo, claro, tengo tentaciones, tengo tendencias y me va a decir el psicólogo, dale duro, durísimo, que para eso naciste, pues no lo sientes, pues es la forma de realizarte, no sé qué. Y ustedes saben, el daño, se enferman las personas cuando verdaderamente se rompen totalmente, interiormente, externamente, se enferman, inclusive, fíjense, no es casualidad, o sea, ¿por qué cuando se da la homosexualidad se dan esas enfermedades gravísimas como el SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o cuando se da la promiscuidad, porque hay ciertas enfermedades que cuando se da la promiscuidad solo se dan esas personas, ¿no? ¿Y por qué no se dan otras, ¿no? La gonorrea, la sífilis, etcétera. Pues claro, porque la propia naturaleza se rompe. Fíjate, hasta la propia naturaleza se revela cuando se da rienda suelta a las pasiones, para que vea que todo habla de un orden que Dios ha dado, el creador, ¿no? Entonces, pues ya le estoy poniendo, si no conocen a la persona, sus consejos son terribles, terribles. Otro ejemplo, si un psicólogo es ateo, y entonces considera que tú eres, o sea, no tienes alma precisamente y no tienes, por eso la pregunta me parece muy pertinente ahora resolverla, no tienes apertura a la dimensión espiritual de tu alma, a tener una amistad con Dios por encima de ti, etcétera, pues imagínate la pobreza, el hombre no se da respuesta a sí mismo, es imposible. Entonces, yo tengo que elevar mi mirada a algo mayor porque me doy cuenta que existe y bueno, después ese algo mayor se reveló a sí mismo y le llamo Dios Padre y Santísima Trinidad. O sea, entonces da gusto. Por eso nuestra fe es fantástica, porque nos da respuesta de todo, ¿sí? Entonces, si yo voy con un psicólogo ateo, imagínense el daño que me hace. No, hijo, tú eres, o sea, digamos, tu sentir, pues eres como un animal. Dale rienda a tus sentidos, cuando mueras no trasciendes, o sea, yo cuando te sepulte, hijo, que mueras y te sepulte, pues ya te quedaste ahí, ya no hay nada más. Entonces, pues disfruta, hijo, pues no sé, si quieres, vive, descansa, no sé, en cambio, fíjate qué contraria es la vida cristiana. ¿Qué nos dice Jesús? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, aquí es un valle de lágrimas, aquí es un combate, dice Job, ¿no? Quien quiera seguirme, que reniegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, porque yo le prometo la vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces, el hombre tiene una fuerza interior que no se puede dar por sí mismo, en la gracia, y también tiene un sentido, una misión y un aliciente, una motivación. Oye, es verdad, aquí en esta vida se sufre, aquí se lucha, se combate, pero yo tengo, como dice San Pablo, espero la palma de la victoria. Entonces, yo sí tengo un sentido en la lucha.
Y oye, ¿por qué voy a luchar por vivir? ¿Por qué voy a luchar por defender la vida, los niños, la familia, la educación, la libertad, etcétera? Porque tengo un ideal. En cambio, el hombre, si no se conoce y encima, hijo, no, yo leí un libro cuando empezaba la homosexualidad y era un libro cristiano de un joven, no era católico, el chico, pero gracias a unos protestantes cristianos había encontrado respuesta a lo que los psicólogos le decían. Él iba con los psicólogos y decía, oye, tengo esta tendencia, me gustan los hombres, ¿no? Y quiero estar con ellos y bueno, todo lo que se imagina, ¿no? Y entonces le decían los psicólogos, pues tienes que, pero él decía en el fondo, le decía a los psicólogos, esta es la tendencia que no puedo refrenar, ¿no? Mas, sin embargo, sé que esto me causa mucho daño y mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces no puede ser un bien. Y entonces ese era el dolor de ese joven. Por un lado, no puedo dejar de hacerlo porque la tendencia la tenía muy fuerte y el hábito lo tenía. Entonces le arrastraba el mal hábito. Mas, sin embargo, su alma le decía, esto no es así. No es así, no eres feliz, sufres más de lo que tú piensas que vas a encontrar. Entonces, y los psicólogos le decían, adáptate, resígnate, tú naciste así, así vas a morir. Y en cambio, tiene un encuentro con Cristo, no en la Iglesia Católica, pero se da cuenta que no era ese el camino. Pacifica un poquito su alma, el libro terminaba muy bien porque está casado, ya con hijos, etcétera, y ahí empezó a descubrir, gracias a Dios, en la palabra de Dios, aunque no era la fe católica, ahí le falta un poquito todavía la gracia de los sacramentos, etcétera, pero ya en la palabra de Dios ya había encontrado una respuesta que los psicólogos no le habían dado. Perdón que haga este discurso, pero me parece muy importante, muy importante. Fíjense, ni siquiera hemos pasado a la primera diapositiva prácticamente, pero es bien importante. Entonces, por eso cuando uno tenga un problema y yo tenga que recurrir a un psicólogo, lo primero que tengo que ver es que sea católico y que tenga una profunda formación filosófica. Si no tienen formación filosófica, no conocen al hombre y no lo pueden ayudar. Fíjate, aunque sean bien intencionados, yo no estoy diciendo que los psicólogos son malos, malos intencionados. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no conocen la persona humana porque les falta la base, el sustrato, y entonces no pueden ayudar, ¿sí? Bueno, la pedagogía igual. Entonces, vamos a seguir. Creo que me parece muy importante. Entonces, a la psicología le aporta más cosas, pero al menos tres se mencionan aquí. Esclarece el porqué de los fenómenos psicológicos, ya te le da sentido, fundamento y respuesta. ¿Por qué tienes pulsaciones sexuales, según Freud, no? Pues, Freud dice, esa es la persona, pulsaciones sexuales. No, eso es un aspecto. Y aparte, por la fe, sabemos que está desordenado por causa del pecado original. Entonces, yo tengo que poner remedio y se puede poner remedio con ayuda humana, psicológica, y también con la ayuda espiritual, el alma abierta a la espiritualidad, ¿no? Entonces, esclarece el porqué de los fenómenos psicológicos, manifiesta el sentido del comportamiento del hombre en su complejidad. El hombre es muy complejo, la antropología no es fácil, porque hay que estudiar al hombre desde muchas dimensiones, pero fíjense, no nos quedamos en la superficie del hombre, porque ahí nos podemos perder en 20.000 ciencias. No, la filosofía, que es la antropología, va al hombre en la esencia, ¿no? Hace posible las relaciones interpersonales en el concepto de persona que ofrece. Fíjense, el verdadero concepto de persona, ¿sí? Es una reflexión filosófica, ¿sí? Y a la pedagogía también le aporta, se basa en el concepto de persona y sus relaciones, ¿no? La pedagogía es eso, cómo es la persona, qué carencias tiene y cómo puede, pues, crecer, desarrollarse, relacionarse con los demás, estudiar, no sé, madurar como persona. O sea, la pedagogía va acompañando a la persona en lo humano, ¿eh? Buena pedagogía con una buena dirección espiritual, se pueden imaginar lo que ayuda. Entonces, si la pedagogía tiene buenas bases antropológicas y después viene la oración y la dirección espiritual, etcétera, ya la parte espiritual del hombre, pues entonces aquí hay un desarrollo, digamos, de la persona grandísimo, ¿sí? Sobre todo interior. Ofrece una auténtica técnica de enseñanza y de educación. O sea, si yo conozco bien al hombre, pues sé lo que le sirve, lo que le afecta,
o sea, conozco digamos, las causas de su buen comportamiento, pero también de sus miserias. El hombre, ustedes, miren, no hay que ser filósofos para experimentarlo. Por un lado, vemos al hombre que tiene grandes ideales, ¿sí? Todo el mundo tenemos grandes ideales abiertos precisamente a lo trascendente, a Dios, ¿sí? En la fe lo descubrimos como algo cercano, Dios Padre, que Dios es amor. Bueno, si no conoces la fe, sabes que estás abierto a grandes cosas, tu espíritu, o sea, tu alma te lo presenta, ¿sí? Mas, sin embargo, también se ve haciendo cosas muy viles, tremendas, ¿sí? ¿Cómo es posible que hagamos eso? Bueno, pues la antropología le va aportando al hombre todo ese bagaje, ese fundamento sólido. Bueno, pues entonces un papá, un profesor, un formador de seminario, etcétera, conociendo al hombre tal cual es, pues puede ayudarlo mejor, ¿no? Se basa en el concepto de personas y sus relaciones interpersonales, ¿sí? Recuerden, el hombre es sociable. Decía Homo son politikon, decía Aristóteles, ¿no? El hombre es una persona abierta a lo sociable, a lo demás. Son politikon en griego. No se instrumentaliza a la persona, lo que ya hemos visto en las ideologías totalitaristas o liberales, libertarias, donde corrompen la dignidad de la persona. Entonces aquí, al contrario, yo te muestro la dignidad, el valor de una persona y tú no puedes utilizarla como objeto. Es un fin en sí misma. Entonces, yo lo tengo que respetar ese fin en sí mismo. Yo no le doy el valor, yo no le doy la libertad, yo no le doy la dignidad. La tiene por sí mismo. Y entonces yo ley, policía, no sé, educación, lo que sea, tengo que reconocer esa dignidad, la respeto, la fomento, la potencio, que es la doctrina social de la iglesia, pues con los valores cristianos, los valores evangélicos, revelados por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, trato de llevar todos esos principios que Dios nos dejó para santificarnos, los trato de llevar a la sociedad. Oye, ¿cómo se aplica en una ley? ¿Cómo se aplica en la bioética? ¿Cómo se aplica en un colegio? ¿Cómo se aplica en un gobierno? Etcétera, en una empresa. Entonces, no instrumentalizo la persona, la reconozco, la respeto y la potencio. La doctrina social de la Iglesia pretende dar todos los elementos, que se llama el bien común, es uno de los principios de la doctrina social católica. El bien común es muy importante, que son los elementos que ayudan al pleno desarrollo de la persona, no humano solo, sino espiritual, porque somos espíritu encarnado. Entonces, no solamente le doy salud, educación, no sé, etcétera, vivienda, ropa, sino también le doy plenitud espiritual, que pueda profesar una fe, por ejemplo, que no persiga la libertad religiosa. O sea, yo puedo profesar mi fe y no me van a meter a la cárcel. Ustedes saben que si quieren ser católicos en tierras musulmanas, pues no vives demasiado, ¿no? Entonces, porque esa persecución religiosa se convierte Estado, ¿no? Entonces, no te permiten Entonces, te das cuenta, la persona para aquellos países no tiene el mismo valor todos. Y en cambio, cuando uno se estudia la antropología, todos tienen el valor, ¿sí? Después uno tiene más méritos que otros, pero de dignidad, todos tenemos la misma dignidad por ser personas humanas, ¿no? Desvela quién es el hombre y su miseria y su esplendor, lo que decíamos, ¿no? Conocemos las bondades, pero también las miserias. Bueno, según el jesuita Joseph de Finance, presenta dos métodos de la filosofía del hombre, de la antropología, ¿no? Una, presentado como animal racional, digamos más desde el punto de la vista de la naturaleza humana, que pues ahí un grande, digamos, estudioso, ícono y un grande aportó a la historia de la humanidad valores impresionantes, Aristóteles, ¿sí? Entonces, bueno, pues se puede ver desde ese punto de vista, ¿sí? Es diverso, es un ser vivo, con el grado más perfecto de los seres vivientes. Hay 3 grados de seres vivientes: el vegetal, el animal y el racional, el ser humano. Bueno, perfecto, todo eso se puede ver desde la naturaleza, ¿sí? Algo lo vamos a tomar. En los primeros capítulos nos vamos a centrar un poquito más en esto, pero después
vamos a ir al otro, aquí si quieren conocer. Me gusta poner las fotos porque así le ponemos cara a las personas que iban estudiando, ¿no? Como espíritu encarnado, ¿no? Aquí más, digamos, impregnado de Santo Tomás de Aquino. O sea, la persona no solamente es un ser racional que puede ser reflexionar sobre sí mismo, sino que es un sujeto personal. Es consciente de sí y su existencia es encarnada. Entonces ya se da cuenta de cosas más profundas, ¿sí? La interioridad. Descubre la interioridad y el valor que todo eso tiene en la persona, ¿no? El espíritu tiene necesidad de un cuerpo como soporte para realizar las propias capacidades. Por ejemplo, los ángeles son personas, pero digamos, espirituales. Ellos no tienen cuerpo ni tendrán cuerpo jamás, ¿sí? Nosotros los pintamos con cuerpo para poderlos visualizar y hacernos el concepto del espíritu angélico, ¿sí? Por eso los ponemos jovencitos, fuertes, viriles, porque los ángeles son viriles y están llenos de virtud, etcétera. Entonces, por eso los pintamos así, San Miguel Arcángel, imagínense cómo se pinta San Miguel Arcángel, un ángel joven, fuerte, guerrero, sometiendo a Satanás, etcétera, pero ellos no tienen cuerpo, los ángeles no tienen cuerpo. En cambio, el hombre sí es una persona, pero formada, su sustancia, su esencia, es espíritu encarnado, ¿sí? O sea, su ser es espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado, ¿sí? Son dos formas de aproximarse a la persona humana, ¿no? Entonces, bueno, y el alma no puede estar sola, ¿sí? Esto ya es teología. Cuando uno fallece, es muy bonito pensar en esto porque nos anima a esperar la resurrección de la carne, como dice el credo, ¿sí? Cuando uno fallece, recuerden que el cuerpo es sepultado aquí en un cementerio y el alma ya se va a la eternidad, pero no estamos, ahí no ha terminado todo, ¿sí? La teología muestra que el alma, aunque ya está en presencia de Dios, presuponemos que ha ido al cielo, está en presencia de Dios, pero está requiriendo la parte que le falta, porque nosotros somos personas con alma y cuerpo. Entonces, por eso, fíjense, esperamos la resurrección de la carne, el de los muertos, para que ya los que están en el cielo se unan a su cuerpo y disfruten de Dios, alma y cuerpo, ¿sí? Y los que están en el infierno sufrirán no solamente con el alma, sino con el cuerpo. Entonces, las personas, el espíritu encarnado, la persona humana, no es alma solo, no es cuerpo solo, sino es un compuesto de alma y cuerpo, ¿no? Y entonces, pues nos ayuda mucho a entender la persona humana en su existencia y que es persona, es una persona humana con un valor, una dignidad, ¿sí? Yo sé que esto tiene bondades, la filosofía existencial y personalista tiene bondades, pero tiene límites, ¿sí? Por ejemplo, la bioética que la Iglesia o muchos católicos tratan de proponer, la bioética, es eso, reconocer el valor de la persona desde la razón, ¿sí? Para poder entablar diálogos con las personas que no tienen fe, ¿sí? Oye, yo te muestro el valor de la persona racionalmente, ¿sí? Y, oye, ya no le puedo hacer un aborto, ya no le puedo matar con la eutanasia, ¿no? Nosotros tenemos principios todavía mucho más elevados, que es, pues imagínense, todo lo que es la gracia, ¿sí? Entonces, la revelación. Bueno, pero es el primer, digamos, paso de poder entablar un diálogo con el mundo, ¿no? Entonces, esa filosofía nos va permitiendo que la gente parta con un poquito de Santo Tomás de Aquino. Yo cuando lo leo, esa es la impresión que me da, ¿no? Él parte de lo que el hombre conoce y luego lo eleva a lo sublime, ¿no? Siempre él parte de lo que tú puedes constatar para que no puedes decir, sí, esto es así, ¿no? Y luego después, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo del método de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Cuando hace las 5 vías para conocer la existencia de Dios. Entonces, él parte de 5 vías que son, digamos, asequibles a cualquier mente humana, razonables. Entonces, él parte de que, oye, con 5 argumentos te muestro que Dios existe. Pero después, la fe me dice que ese Dios es Padre, es amor, etcétera, ¿no? Entonces, parte de lo que conoce y luego lo va elevando el espíritu a las cosas sublimes. Bueno, somos un hombre viator, un hombre que peregrina, un hombre que camina en la vida, tenemos un tiempo y bueno, en ese tiempo queremos conocernos,
Queremos desarrollar en plenitud, en perfección, lo que Dios nos ha dado, no solo en lo humano, sino también en lo espiritual. Por eso realizamos nuestra existencia en todos los sentidos, cumplimos nuestra misión. Bueno, aquí tenemos Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Ninguno de los dos creo que haya sido exactamente así, pero bueno, usted lo sabe que son de la antigüedad. El método, seguimos con el método, entonces se privilegia el drama existencial del espíritu humano. Este padre lo que quiere mostrar es, oye, yo lo que constato rápidamente, inmediatamente, son mi caminar, ¿sí? O sea, yo como, tengo papá, tengo mamá, tengo hermanos, eso es lo que experimento en la vida, ¿no? Tengo deseos de felicidad, a veces estoy triste, a veces estoy enfermo, etcétera. Entonces, todos esos datos de la existencia del hombre se van configurando, se van ordenando, ¿sí? Se van reflexionando, profundizando y va hacia arriba, ¿no? Por eso ahora vamos a ver que el método es de la existencia a hacia arriba, ¿no? Hay muchas formas de llegar a la verdad. Bueno, muchas formas no, hay sobre todo dos métodos. El método deductivo, que yo voy a los principios y de ahí saco conclusiones para la vida del hombre, o de los datos de la vida del hombre, voy profundizando, ¿sí? A través del conocimiento cada vez más profundo del ser y voy hacia el conocimiento de la verdad, ¿no? Son dos formas de ir relacionándose con la verdad. Cada una de las ciencias pues puede tener un método que le ayude más. Bueno, la existencia humana es esencialmente un problema y un drama. Un problema, fíjense, la palabra se pone aquí como filosofía. O sea, no es que vivir es un problema, no, se presenta como un problema, o sea, vamos a, si quieren utilizar un lenguaje más ordinario, la vida como algo complejo, ¿sí? Esto sería para nuestro vocabulario más comprensible. La vida se me presenta como algo complejo, ¿no? No es un problema de que sea algo gravoso, feo, horrible, sino se me presenta como algo a resolver y no fácil. Y un drama, porque eso es lo que le decíamos, ¿no? La libertad. Yo experimento que soy libre, pero también así como experimento la libertad, y ese es el drama, a veces quiero orientar la libertad para cosas buenísimas, bellas, profundas, y sin embargo he utilizado mi libertad para mal. ¿Sí? El que tiene fe y ha pecado mortalmente dice, oye, yo quiero amar a Dios, pero sin embargo he hecho pecados mortales. ¿Cómo es posible con mi libertad que está abierta a la verdad, al bien, al amor? Y resulta que termino haciendo cosas viles, tremendas, ¿no? Y al primero que ofrendo con el pecado mortal es al mismísimo Dios. Entonces es un drama que tienes que resolver. Y se dan cuenta que la filosofía, la antropología filosófica, no resuelve todas las cuestiones del hombre, no da respuesta a todas las cuestiones, pero es la base para seguir construyendo en el conocimiento de la verdad, que después ya viene la teología. Por eso se llama filosofía Lanchile, la hija de la teología, o sea, en el sentido que va poniendo el sustrato, el fundamento para poder ir elevando mi pensamiento, o sea, a través de la fe, a un conocimiento más profundo de la verdad. Pero es válido y sólido, ¿sí? Es, digamos, autónomo. Es una base para los que tenemos fe, pero es autónomo. O sea, podía un filósofo descubrir grandes cosas del hombre o del mundo, de Dios, etcétera, aunque fuera de forma natural, con la filosofía. Pero nosotros no nos quedamos aquí. Vamos a algo más profundo, lo sobrenatural, con la teología. Bien, en el centro está la experiencia de la libertad, porque el hombre se ve libre, se sabe libre, desea también vivir libremente, no todos pueden en el mundo, ustedes lo saben, y la libertad es un privilegio tremendo, ¿no? O sea, tremendo lo que acabo de decir, o sea, por un lado puedo hacer actos heroicos, miren los mártires, ¿no? Renuncia a tu fe, no, te voy a quitar la vida, te la entrego, porque por amor a Dios no renuncio a Dios, ¿no? Entonces, libremente acepto el suplicio, martirio, por no perder la fe, que es un valor mayor que la vida, ¿no? Entonces, por eso lleva a la gloria al hombre, pero también puede tener grandes peligros. Y gozas y sufres mientras tengas vida. Bueno, el hombre es libre a la fuerza, ojo, pareciera que esto es como condenado a ser libre. No. ¿Qué quiere decir esta expresión de libre? Que dice, o sea, en cada acto tomo una decisión. Entonces, soy libre, ¿sí? Con lenguaje nuestro, soy libre.
en cada momento. Por ejemplo, ustedes están aquí libremente, podían estar en cualquier otro lugar y han decidido estar aquí libremente. Y van a terminar y se van a ir a comprar o van a hacer lo que sea. Y libremente estamos ejercitando nuestra libertad, ¿sí? De movimiento interna, etcétera, ¿no? Tiene que escoger en la vida, continuamente escogemos. El hombre tiene una estructura propia, es histórico, ¿sí? Aquí está un tiempo, entonces en ese tiempo tiene que descubrirse, conocerse, amarse y descubrir la misión que tiene para poder realizar su existencia, como dice el catecismo, ¿no? De la Iglesia Católica, de Dios venimos y a Dios vamos. Entonces, bueno, de Dios vienes, principio y fundamento de tu vida, tienes un tiempo, una historia, y después vas a la eternidad. Y esperemos que esa eternidad sea con Dios, ¿no? Su ser se realiza en la apertura y en la relación y de diálogo con los demás, ¿sí? Porque no estamos aislados, vivimos en comunidad. Sí o no, siempre tenemos ese contacto con las personas y con Dios, con los hombres y con la creación. Entonces, por lo tanto, el hombre es espíritu encarnado que expresa y realiza su existencia humana en múltiples actos espaciotemporales. Va caminando en su vida, pero fíjense, muchos caminan en su vida y no hacen ninguna reflexión, se quedan en lo superficial. Por eso, fíjense, esta es una respuesta para que vean que hay aplicaciones muy prácticas. ¿Por qué el hombre vive o sea, de verdad que no entienden lo que es la vida? A mí me impresiona, yo lo sé porque la inclinación es del pecado original, o sea, la respuesta ya la tenemos por la fe, pero vamos a hablar desde la razón, o sea, cómo el hombre, teniendo una vocación tan alta de libertad, de plenitud, de alegría, de amor, etcétera, se decide, precisamente, decide libremente en muchos casos, en la mayoría de los casos, decide libremente hundirse en las pasiones, en el desorden, en los apegos que le destruyen. Y es como dices, ¿cómo es posible? Claro, no, la razón no da la respuesta. La fe sí, la fe sí te da una respuesta. El hombre se queda, dice, pues oye, ¿por qué no el hombre se busca? Miren lo que está pasando en las sociedades de hoy, ¿no? Consumir, consumir, tener, tener. O sea, imagínense, acabamos de ver las noticias. Trump, que yo ni es bueno ni malo para mí, ha hecho cosas buenas, pero mire, ahora también, él dice que no quiere guerras, pero acaba de hacer un contrato de 142.000 millones de dólares para vender armas, no sé cuántos países, eran 1 o 3. Imagínense, 142.000 millones de dólares, ¿sí? Yo solamente quisiera saber lo que eso significa en escuelas, en salud, etcétera. O sea, si todo eso se invirtiera para el bien de la persona y las armas tienen que callar. No, el Papa León XIV, si ustedes se dan cuenta, un aspecto del papado, porque ya en los pocos discursos que ha tenido no lo deja de hablar, es que va a ser un papa promotor de la paz. Yo veo que en su corazón hay un grande deseo y dijo, para esto me voy a comprometer. No son palabras textuales, pero como diciendo, para esto voy a vivir el resto de mi vida, para buscar la paz. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debe primar en el mundo, porque precisamente él conoce la revelación de Dios, conoce al hombre y conoce lo que le hace bien al hombre. Entonces, las armas no le hace bien. Su existencia humana no se desarrolla en las guerras, porque pierde la vida, pierde la libertad, pierde todo, ¿sí? Y un hombre no está hecho para matar a un hermano, ¿sí? A un semejante. No, eso no es el plan de Dios para el hombre. Mas, sin embargo, miren las millones de personas que nos matamos al año. 200, 300 millones de personas entre aborto, eutanasia, guerras, etcétera. 200, 300 millones de personas al año se están matando porque el hombre no desarrolla su existencia humana como debe ser, porque no se conoce y buscándose en cosas viles se hace daño. No alcanza la visión de su ser de modo directo e inmediato. Usted lo que estoy diciendo, o sea, va caminando en la vida. Tú cuando tenías 8 años ni te das cuenta de lo que pasaba en tu vida, ¿no? Entonces, ese hombre va caminando la vida, va madurando, va reflexionando sobre sí mismo, va madurando y después va profundizando. Y lógicamente va aquilatando ese tesoro, esa verdad del hombre y puede compartir. Y esa es la antropología filosófica, más otras cosas. Bueno, el hombre reflexiona sobre sí mismo.
El método tiene dos fases, fíjense. Ya estamos ahora sí en plan científico, ¿eh? Así es que agárrense. Les dije que las primeras eran introducciones, ahora sí vamos a estudio del hombre. Y aquí está el camino. Primero, se hace un análisis fenomenológico, ¿sí? Que este aspecto lo trajo Husserl, ¿sí? Así se apellida, alemán. No sé si era Edmund Husserl, ya se me fue el nombre ahora. Eh, Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, Teresa Benedicta de la Cruz, ella, mártir de los campos de concentración, ella fue discípula de Husserl, ¿sí? Que es un filósofo que trató de presentar digamos, un método para acercarse a la realidad, ¿sí? Recuerden que los métodos no abarcan toda la realidad, por eso los métodos tienen bondades, pero tienen límites, ¿sí? No se pueden casar con un método. Tú puedes coger lo bueno de un método, pero no te vas a, no, la realidad no la abarca un método. Bueno, pues ella era una discípula de Husserl y San Juan Pablo II era también conocedor del método fenomenológico y lo aplicó en su pontificado, por eso sus encíclicas eran a veces difíciles de leer, porque primero eran muy racionales, muy filosóficas, en el sentido de bien estructuradas, bien sólidas. Juan Pablo II escribía con una grande solidez, partiendo de principios filosóficos y precisamente y empezaba a ver las realidades que nos iba presentando en su magisterio, bien sólido, pero empezaba a analizarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque él daba muchas vueltas digamos, al argumento que estaba tocando, ¿no? Entonces, también era, en cierto sentido, hijo de este método. Entonces, le digo, se puede ayudar, pero fíjense, la fe se sirve de este método para poderse explicitar, ¿no? Pues entonces, este análisis fenomenológico nos va a proporcionar datos de la persona, ¿sí? Pero yo no me quedo ahí. No, pues esto es así, esto es así, esto es así. Entonces, ya la persona es así. Y aquí sería un error, quedarme en el método, ¿no? La persona hace estos comportamientos y los tengo bien estudiados. No, la persona tiene estos comportamientos, pero profundizando, no debe ser así. Por ejemplo, la sociedad de hoy es consumista, consumista. Eso es un dato. Te guste o no, es un dato. La vida cada vez vale menos. Eso es un dato. Para muchos en el mundo la vida no tiene valor. Entonces, es un dato. Pero entonces yo voy a decir, la vida no tiene valor. Será una mala conclusión filosófica, ¿no? Como veo que los datos me dicen que la vida, porque lo veo cómo se matan, entonces la vida no tiene valor. Entonces, mi conclusión es que la vida no tiene valor. No, ahí estaría mal aplicado el método. Entonces voy y profundizo, perdón, y hago una reflexión crítica que ya entro con otras materias. La antropología nos va metiendo en esto y la metafísica. Voy a lo profundo. La persona humana es un ser, un ente, que puede ser también visto desde la parte metafísica, profunda, ontológica del ser, la profundidad del ser. Entonces, los datos me ayudan a entrar en lo profundo de la persona humana, ¿sí? Y entonces ya, fíjense, esta es una frase muy de la filosofía, agere sequitur esse, el obrar sigue el ser. Entonces, yo al ver los datos, no me quedo en los datos, que eso es lo que hacen muchos errores las ciencias empíricas, se quedan en los datos y, pues mira, la gente quiere aborto, pues vamos a poner como leyes aborto, porque todo el mundo quiere aborto. Claro, nadie quiere tener problemas, quiere darle rienda a las pasiones, pero no quiere responsabilidades de hijos. Entonces, ¿qué hace? Oye, cambia de las pasiones a una vida moral correcta. No, yo quiero seguir viviendo las pasiones, pero no quiero tener la vida que se genera por estar dando rienda suelta a las pasiones con una sexualidad desordenada. Entonces, ¿qué hago? Elimino la vida, ¿no? Entonces, y ahí uno dice, no, 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 ese obrar que está generalizado en el mundo, cuando voy al fondo, no, es incorrecto, porque el ser tiene un valor, la persona tiene un valor. Entonces, aunque sea generalizado, pero no puede ser un bien, porque están privando de la vida, de la opción de vida, a una persona que quien se lo priva tiene el mismo valor. Entonces, tú no generas ese valor, tú lo tienes que reconocer, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo concreto para que entiendan, ¿sí? Su significado, por lo tanto, vamos a las causas últimas.
Y entonces partimos, por eso se llama inductivo, porque parto de los datos, no me quedo en los datos, voy filosofando, profundizando y entro a las causas últimas del ser. Y ahí vamos a hacer un análisis al final del tratado metafísico, pero no metafísico, perdón que los diga, les voy a contar una anécdota, me dio, porque me escribió una señora, pusimos aquí en la academia clases de metafísica, y una señora, pero así como si yo estuviera siendo un hereje, ¿no? Padre, ¿cómo es posible que usted permita esto? Clases de metafísica. Y yo no entendía al inicio por qué me estaba reclamando. Digo, pues si la metafísica la inventó Aristóteles, ¿no? Bueno, o sea, digamos, la configuró, pero ya el pensamiento metafísico es del hombre. Entonces, y yo decía, ¿por qué me está reclamando como si hubiera hecho tanto daño? Pero no había caído en la cuenta al inicio, ¿no? Ya después me vino, claro, es que la señora ha escuchado que la nueva era, ofrece ahí sus teorías de metafísica y tal, entonces están usando mal el nombre. Y yo ya entendí, le digo, no, señora, mire, ya le expliqué, le digo, es un tratado de filosofía, la metafísica es un tratado de filosofía que tiene, pues mira, a estas alturas 2500 años, ¿sí? Entonces, la nueva era tiene pocos años, no sé exactamente, pero debe tener como 100, 200 años máximo, ¿sí? La nueva era. Entonces, te das cuenta, ellos están usando mal el nombre de metafísica, pero metafísica como nombre tiene 2500 años. Entonces, ya te di la expliqué y dije, no se preocupe, no estamos hablando, usted está pensando en esa metafísica, yo no voy a dar aquella, yo le voy a dar la filosofía. Y entonces, volviendo a esto, termina la anécdota, la metafísica nos va a ayudar a encontrar, digamos, el fundamento de la persona humana, ¿sí? Bien, entonces, carácter inductivo, ya lo hemos dicho, metodología seguida por Aristóteles, Agustín, Santo Tomás, según sus épocas, según sus conclusiones, según sus intereses, ¿no? Partimos de la fenomenología de Husserl y vamos con la filosofía tomista, que va a fondo de la persona. Entonces, quiero descubrir quién es el hombre. No qué es el hombre, sino quién es el hombre. Todo contenido de experiencia directa se puede aislar y meter entre paréntesis, se puede estudiar en sí y captar su esencia. El hombre va viviendo, imagínense más con estas sociedades frenéticas, cada vez más rápido, entonces el hombre se tiene que detener y empieza como, es una forma de expresarme, como si hiciera un paréntesis de la vida del hombre, extrae, ¿no? Estos datos y empieza a analizar. ¿Sí? Mira, se comportó así, hizo esto, habló, dijo, movió, va, y esos son los datos, la fenomenología, o sea, la realidad me los presenta, y vamos a profundizar, ¿sí? Entonces aquí se lo echan en cara, ¿no? ¿Por qué? Si la vida del hombre es un continuo caminar, ¿no? Porque el hombre cuando reflexiona tiene que parar. Todos sabemos que está unido, pero el hombre para poder conocer tiene que analizar, ¿sí? Primero analiza y después sintetiza, concluye, ¿sí? Entonces, primero va conociendo, va adaptando, aquilatando experiencia, va creciendo su experiencia y después saca conclusiones con la ayuda de la metafísica, ¿sí? No se les olvide, esto es muy importante entenderlo. No son, porque si no, fíjense, son conclusiones erróneas. Oye, pues todos estos datos, ¿qué es lo que está haciendo la gente? ¿Qué quiere la gente de hoy? Pues quiere ahora, no sé, quiere materia. Pues dale materia. No, porque el hombre no es materia, es espíritu encarnado. La materia le ayuda en su vida, pero también tiene que alimentar el espíritu, porque tiene alma. Y el alma no tiene las mismas lógicas ni las mismas inclinaciones que la materia o las mismas necesidades. Entonces, en base a lo que tengo, voy a descubrir lo profundo, ¿no? Entonces, la inteligencia humana no puede captar simultáneamente todo y lo tiene que ir desentrañando poco a poco, ¿sí? Cuando busca conocer, lo mejor posible está obligada a distinguir varios aspectos para irlos separando, ir comprendiendo, ¿no? Muchas cosas. Ya voy terminando, creo que nos vamos a ir quedando con esta diapositiva. Entonces, el acto psíquico es totalizante, o sea, es unitario, o sea, yo voy conociendo, la persona conoce todo. O sea, por ejemplo, yo veo realidades, fíjense lo que hace el filósofo. Un árbol, es típico ejemplo de la filosofía. Un árbol
lo vemos todos. El físico lo ve por sus dimensiones, su peso. El químico por sus componentes, ¿no? De qué materias tiene y cómo hace sus procesos, etcétera. No sé, no sé, el artista, por ejemplo, se inspira en él para hacer una pintura, ¿no? El arquitecto puede sacar conclusiones para decir, oye, pues esa madera con su resistencia, etcétera, me va a servir para construir no sé qué cosa, ¿no? Un escritorio que va a ser precioso porque es una madera exótica, ¿no? Entonces, y en cambio llega el filósofo y ve el mismísimo árbol, pero dice, yo quiero entender sus causas profundas. ¿Qué es? ¿Por qué está ahí? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Entonces te das cuenta, es la misma realidad. Y el antropólogo, nosotros, para conocer al hombre, lo vemos igual que cualquier otro, pero lo vemos a fondo, ¿sí? Entonces, todo el mundo va viendo la vida del hombre con una continuidad y nosotros hacemos paréntesis para poderla coger e ir en ese elemento a fondo, ¿sí? Por ejemplo, eso, oye, yo veo que no solo es materia, porque digamos, produce, perdón la palabra, produce elementos espirituales. Ama, sonríe, desea, aspira. No, eso no es materia, ¿sí? Y le hace feliz, un acto de amistad, un acto de amor, etcétera. Eso le hace muy contento. En cambio, yo por más que le doy materia, no le hago feliz. Ah, caray. Entonces yo empiezo a decir, ese hombre que se manifiesta unitariamente en su vida, también lo separo y digo, aquí hay algo, aquí hay un alma detrás de esta persona, ¿sí? Algo espiritual. Y ya, bueno, estoy poniendo ejemplos muy simples para entender lo que hace una materia en profundidad, ¿no? No hay duda, por lo tanto, de que se vuelve al pasado, se puede reflexionar sobre sí mismo y, bueno, ya lo dije, el análisis, fenómeno reflexivo. El hombre, antes de comenzar una reflexión filosófica, ya vive, ya tuvo experiencias, ¿no? Para comprender su propio ser, no cesa de existir, ¿sí? Oye, no, yo no tengo nada que ver con la vida y voy a hacer un análisis como dicen los italianos, de tavolino, ¿no? De mesa. No, el hombre que está profundizando, el filósofo que está profundizando sobre la persona humana, dentro de 5 horas se pone a comer y después va a su casa con sus hijos y después tiene que ir al médico porque le dolió la cabeza, etcétera. El hombre que está estudiando al propio hombre vive y los datos que trae esa persona para estudiar al hombre son los mismos que él realiza. Por eso es compleja la ciencia de la antropología, pero es bellísima. Y se dan cuenta, las aplicaciones son preciosas, porque, oye, yo no voy a hacer una teoría del hombre. No, le voy a decir al hombre, por eso la pedagogía y la psicología, le voy a decir al hombre cómo debe vivir, cómo debe ser feliz en lo humano, en lo natural, porque ahora no estamos hablando, de vez en cuando metemos la fe, pero estamos, digamos, netamente en la parte racional, ¿no? Por lo tanto, tiene experiencias y conocimientos que ha reflexionado. Para comprender el propio ser del hombre, el hombre no puede cesar de existir. Tiene una experiencia y después va haciendo un conocimiento profundo interior. Termino con esto. 3 partes tiene nuestro tratado. Fíjense, ya estamos entrando en materia. Ya ahora sí, ya saben cómo lo vamos a analizar. Pues ahora, fíjense, el resto del curso tiene 3 pilares, si quieren verlo, 3 partes. Fíjense, a mí me gusta, porque como yo soy muy concreto, me gusta siempre saber dónde estoy. Entonces, a ver, explícame bien, ¿dónde estoy? Pues tiene 3 partes. Voy a estudiar las actividades psíquicas del hombre, que lo diferencia de los seres vivientes como plantas y animales, ¿sí? Entonces, la parte intelectual, la parte racional, el espíritu abierto a la trascendencia, etcétera, a Dios, si lo queremos ver desde la fe. Después, las dimensiones fundamentales del hombre, ya lo conozco, no por cuánto pesa, cuánta temperatura tiene, cuántas veces se mueve, no, sino cuáles son la pregunta que nos hicieron, o sea, ¿de qué está compuesto el hombre? Pues tiene un alma espiritual y tiene una materia, ¿sí? Y es un compuesto. ¿Y cómo se entiende eso? Entonces, las dimensiones profundas del hombre, y luego ahora sí, para entender su sentido, su dignidad, etcétera, tengo que servirme de la metafísica, ¿sí? Para descubrir el valor de la persona, su misión, etcétera. Bueno, pues aquí nos quedamos, hemos sido justos, nos quedamos en esto. ¿Se dan cuenta? Es apasionante, van a valorar la persona humana. Yo no sé ustedes, pero a mí esto y repasarlo me está ayudando mucho, muchísimo, no saben cuándo me está ayudando, me está ayudando a valorar la persona humana.
y les va a ayudar mucho en las relaciones con los demás.